y amén. Bueno, hermanos, acompáñenme al libro de Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20. Vamos a leer el versículo del 1 al 6. Aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. No había salido Isaías del patio central cuando le llegó la palabra del Señor: regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de tus antepasados de David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en tres días podrás subir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida, y a ti y a esta ciudad lo libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David, mi siervo. Amén. Amén. Este versículo nos habla que Isaías fue al rey Ezequías a decirle que él iba a morir, ¿cierto? Cuando Ezequías escuchó esto, él le pasó lo mismo que a nosotros. Cuando nosotros vivimos una angustia, o nos van a decir que tenemos tal enfermedad, o nos dan un dictamen de examen médico que tenemos, no sé, un quiste, un ovario, bueno, qué sé yo, lo primero que viene a nuestras vidas es la angustia, ¿cierto? De igual manera, cuando estamos viviendo una situación económica, que nos dicen que mire, que va a pasar esto, que nos llega la supercarta, que va a suceder esto, también se nos llena la vida de angustia, ¿cierto? Y nosotros no sabemos qué hacer. Aquí lo que hizo Ezequías fue que él dirigió su rostro a la pared, ¿cierto? Sí. Y que oró firmemente con su corazón contrito y humillado a la presencia de Dios, ¿cierto? Sí. Cuando a nosotros nos pasa ciertas circunstancias, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? ¿En verdad nos vamos a nuestro cuarto a llorarle y a clamarle a Dios? ¿O sencillamente nos encerramos en el problema? Eso se lo dejo a cada uno de ustedes. Sí. Nosotros, yo tenía la costumbre, porque lo digo, yo tenía la costumbre de encerrarme en el problema. Cuando yo me encerraba en el problema se me volvía un círculo, tanto, que yo en una ocasión me llegué a enfermar, me llevaron de urgencias al hospital y casi me da derrame cerebral. ¿Sí? El médico me dijo: usted que saca con enfermarse o con preocuparse, si cuando usted esté enferma y fullida como una gallina, nadie la va a recibir. Desde ahí aprendí que el primer refugio que yo iba a tener en mis aflicciones iba a ser en la presencia de Dios. Esto hizo Ezequías. Él lloró amargamente y se acercó al Señor y abrió su corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que él hizo fue identificar a Dios como su fuente de sanidad, de liberación y de fortaleza. Y nosotros no lo hacemos. Mira, hermanos, en este momento yo sé que dentro de la iglesia habemos muchos, porque yo me sumo, que estamos viviendo aflicciones duras, pruebas duras, en enfermedad, en economía, o con la familia, o no sé. Cada uno de ustedes sabe cuál es. Pero yo les digo, ¿estamos buscando al que es o no? Sí. Ezequías buscó al que era, y Ezequías aquí dice que él lo primero que hizo fue identificar a Dios como la fuente de sanidad y de liberación. ¿Por qué él dice de liberación? Porque resulta que cuando nosotros nos encerramos en nuestras mismas pruebas, el enemigo nos atrapa y no nos deja salir de ahí, y nosotros no vemos horizonte, no vemos salida, y vemos que no tenemos un futuro, ¿cierto? Y nos angustiamos y lloramos y decimos a quienes recurrimos, y se nos olvida que nuestra fuente de sanidad y de liberación es Dios. ¿Amén? Amén. Bueno, aquí dice que él se acercó,
¿sí?, con su corazón íntegro, y habló al Señor y le dijo: recuerda, Señor, que yo he andado por tus caminos. Aunque nosotros conozcamos muchos años del Señor, y aunque queramos andar íntegros, a veces es imposible, porque mientras vivamos en esta carne, siempre va a haber la caída. Ezequiel le decía esto al Señor, y le decía, y él lloró tan amargamente por lo que el Señor le estaba diciendo. Es como si te dijeran a ti: hermana, tú vas a morir mañana. Tú te angustias y les dices: Señor, pero mírame, Señor, es que yo tengo mucho por delante, yo tengo familia, yo tengo sueños, quiero un futuro. Tú abres tu corazón, pero realmente nosotros en las pruebas y en las dificultades no hacemos eso. Nosotros vamos y decimos: Señor, sácanos de esta prueba y ya. Señor, ayúdanos a salir de esta tentación y ya. No, eso no fue lo que Ezequías hizo. La oración del Señor escuchada es aquella donde tú te metes a tu cuarto, ¿sí?, y clamas con un corazón en llanto, contrito y humillado, porque allí es donde el Señor escucha tu oración, ¿sí? El Señor dice que a solas es donde escucha tu oración, a solas es donde Él te levanta, a solas es donde Él te fortalece, a solas es donde Él te da paz, te da gozo, te da tranquilidad. Cuando el Señor Jesucristo, cuando nuestro Padre Celestial escuchó este clamor de Ezequiel con todo su corazón, con unas lágrimas en sus mejillas y con un corazón contrito, el Señor escuchó su oración y su clamor. Y el Señor, cuando escucha nuestras oraciones, no solamente sana, sino también libera y también fortalece. Pero nosotros tenemos que saber orar. Lamentablemente, y el mismo Señor en su palabra dice: ustedes piden, pero no saben pedir. ¿Sí? Y yo lo pongo en prueba. Cuando yo le he orado al Señor, allá en mi casa, en mi cuarto, humillada, con lágrimas, con un corazón vuelto una nada, he obtenido respuestas. Y se las digo por experiencia. Yo he vivido momentos duros y difíciles, ¿sí?, pero me he humillado con el Señor. Es que eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos humillemos, que nosotros busquemos, como siempre lo dice mi hijo y como siempre lo digo yo, como niños. Los niños, cuando se acercan al papá, siempre van llorando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él sabe que las lágrimas, el papá sabe que las lágrimas del hijo llegan a su corazón y les concede su petición. Así tenemos que llegar al Señor, como niños. Lamentablemente hoy la gente, yo le decía que días a Jessy, a mi hijo, lamentablemente hoy en día la gente está más preocupada por hacerle el daño a los demás que por buscar su salvación. Sí. ¿Cierto? Lamentablemente hoy la gente está más preocupada por su situación económica, que es dura y que eso le afecta a uno, pero el Señor dice: busca primeramente el reino de Dios y el resto llegar por añadidura. Pero nosotros, como somos humanos, no lo creemos, ¿cierto? Y nos encerramos en el problema. Pero Ezequías no hizo eso. Ezequías clamó con todo corazón al Señor, y el Señor, aparte de que lo sanó, le dio 15 años más de vida, a pesar de que le había dicho que iba a morir. Sí. O sea que la oración tiene una respuesta y puede cambiar el ritmo, el sentido de tu vida. Eso es lo que aquí nos dice la palabra del Señor. La oración, yo vengo aquí a hablarles es eso, de la oración, de la intimidad con Dios. La alabanza hablaba algo así, ¿no? Estar en la presencia de Dios. Esto no fue hablado ni... O sea que la palabra que traigo hoy es realmente la que cada uno de nosotros necesitamos. Amén. 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 La oración es un acto de fe. Nuestras oraciones son poderosas cuando estamos en intimidad con Dios, ¿sí? Hay oraciones, la gente dice: bueno, sí, nosotros podemos estar todo el día hablando con Dios, ¿cierto? Y eso está muy bien. Pero la oración que cambia tu vida es cuando estás en presencia de Dios, ¿sí? Porque esa es la que te fortalece, esa es la mejor herramienta que tú tienes. Mire, hermano, hoy muchos cristianos, y a mí me sucedía eso, no oran en intimidad con el Señor.
Y si tú no lo haces, eres presa fácil para el enemigo. ¿Sí? Eres presa fácil para el enemigo, porque el enemigo te puede poner a ti, hermanos de la misma congregación, para ponerte de mal genio, para quitarte la paz, para tomar decisiones no sabias, sino de inteligencia en ellos mismos. Si tú no tomas tiempo en presencia con Dios, el enemigo puede ponerte tentaciones y tú fácilmente puedes seguir ese camino. Si tú no estás fortalecido en el Señor, en la intimidad con Dios, te va a llegar una prueba y tú te vas a caer. Hay muchos que llevan años en la iglesia y dicen orar y ayunar, pero no han tenido esa presencia de Dios. Y cuando llega un viento o una marea, se desvían del camino y cogen por donde no es. ¿Por qué? Porque no estaban fortalecidos. Entonces, yo les hago la pregunta, ¿en realidad ustedes se toman ese tiempo en la presencia de Dios? A veces el mismo afán, que a mí me pasaba eso, el mismo afán, yo me la paso todo el día en la calle caminando, o sea, lógicamente llego a mi casa cansada, pero yo hago en mi casa, yo aprendí eso, hermanos, porque yo no oraba y yo era fácil presa para el enemigo y yo le echaba la culpa a los demás y no, era yo, ¿sí? Era yo. Y yo aprendí que no importa lo cansada que yo esté, yo hacía todo, llegaba a mi casa, hacía todo, pero yo dedico media hora a orarle al Señor y a decirle, al menos al decirle cómo estoy de cansada, fortalece estas piernas y ayúdame, ¿sí? O me sentís así, por esto. Al Señor no es hablarle tan bonito, al Señor es hablarle como tú te sientes, ¿sí? Como tú estás. A veces uno cree que el Señor no le escucha. El Señor, en la palabra del Señor dice que escucha, oh Señor, mi clamor, ¿sí? Porque el Señor lo que quiere es escuchar el clamor. Abre tus oídos a mi oración y pon tus ojos en mi vida, porque nosotros, hermanos, en estos momentos tan difíciles de tanta tentación, vamos a ser presa fácil del enemigo. A veces nosotros oramos tan mal que oramos por algo, creemos que eso es, tomamos la decisión, nos metemos en todo eso, es un desastre y todo vuelve otra vez al mismo punto. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Pues lo que pasa es que no era la voluntad de Dios. Nosotros escuchamos creyendo que era la voz de Dios, pero no era la voz de Dios. Entonces tenemos que decirle al Señor que nos enseñe a escuchar la voz de Él. El Señor sabía que eso iba a pasar, pero Él nos pasa por eso. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos. Él nos pasa por eso, ¿para qué? Para que nosotros nos fortalezcamos, ¿sí? Pero nosotros hoy en día somos cristianos de poca oración. Somos cristianos que no tomamos fortaleza y somos cristianos que solamente estamos pendientes del mundo, ¿sí? Hoy en día muchos cristianos están pendientes del mundo y la pueden estar pasando muy bien, pero más adelante vas a recibir las consecuencias de tu desobediencia. Y yo siempre le digo al Señor que si alguno de los hermanos está pasando por un momento muy difícil, que los fortalezca, porque yo sé que si ellos de pronto no oran, mi oración es justa y llega a presencia de Dios, ¿cierto? Que los fortalezca, porque hoy en día estamos en días muy peligrosos y las pruebas nos pueden hacer que nosotros nos desviemos o nos apartemos del camino del Señor. Y yo digo, sí que es terrible, como decía el hermano Eric, Señor, que nunca permitas que nos alejemos de ti, nunca. Yo le digo al Señor, danos firmeza de espíritu, porque en medio de las pruebas a veces nosotros queremos desfallecer. En medio de las pruebas decimos, ¿dónde estás tú, Dios? En medio de las pruebas nosotros decimos, estamos cansados con esto, porque para donde vamos siempre lo mismo. Pero es que en medio de la prueba, hermanos, en medio de la prueba
está Dios. Él está ahí. Lo que pasa es que a nosotros nos pasa lo de que Tomás, que si no lo vemos, no creemos. Pero Él está en medio de tu situación. Amén. ¿Sí? Pero ¿por qué está en medio de tu situación? Porque está vigilando que esa prueba que tú estás pasando te fortalezca. ¿Sí? Eso no es porque no, es que Él te está fortaleciendo para algo. Yo en una ocasión dije que las pruebas eran la prueba de algo que te iba a suceder, de algo mejor para ti. Bueno, me gustaría que me acompañaran a Santiago capítulo 5. Vamos a leer del versículo de Santiago capítulo 5, vamos a leer el versículo 16. Me gustaría que alguna hermana me explicara, no, sino me guiara en este versículo. Santiago 5, versículo 16. El mismo Santiago, mire, Santiago es una persona que él era un hombre de mucha oración, ¿sí? Él era el medio hermano de Jesús. Y él, cuando Jesús empezó a hacer su ministerio, no creía mucho en él. Pero dicen que más adelante, no se sabe cómo fue que Santiago empezó a andar en los caminos del Señor. No se sabe si fue porque le pasó algo grave o porque cuando conoció a Juan el Bautista le habló de él, no se sabe, pero él empezó a caminar. ¿Ya lo encontraron? Amén. Bueno, ¿quién lo lee? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Se ve? La oración. En la oración es donde encontramos eso. En tiempos difíciles, hermanos, y no solamente en tiempos difíciles, hermanos, sino también en tiempos de avivamiento, ¿sí? Nosotros tenemos que tener tiempo con Dios, estar a solas con Dios. Hermanos, si usted no lo hace, va a ser difícil que tú te levantes. Si usted no lo hace, hermano, va a ser difícil que tu nivel espiritual crezca más. ¿Sí? El nivel espiritual de uno no lo consigue tanto leyendo la Biblia, ¿sí? O viniendo a la iglesia. Es una partecita, pero no total. El crecimiento tuyo espiritual y la fe tuya espiritual la consigues en presencia, a solas con Dios. Ahí no hay nada más. Ese es el único secreto. ¿Sí? Es el único secreto. Cuando yo tengo aflicciones, al primero que recurro es a Dios. ¿Sí? Cuando yo estaba empezando a estudiar la palabra del Señor, yo a veces escuchaba a un pastor, escuchaba a otro pastor, escuchaba una prédica, veía un video y veía que la gente cogía y usaba la palabra del Señor y la maneja a su modo, ¿cierto? Y yo llorándole una ocasión al Señor, pero llorándole con mi corazón muy triste, yo le decía al Señor que yo quería entender su palabra, su verdad, que yo estaba cansada de estar escuchando palabrería de la gente y palabrería del hombre, que hasta eso me confundía, ¿sí? Porque eso lo confunde a uno, y uno no sabe si creerle a este pastor, a este pastor, a este pastor, o al que escuche predicar. No, la palabra del Señor es verdad y eficaz, y es aquí. Yo le lloré tanto al Señor que, hermanos, ahorita puedo decir que puedo abrir la Biblia e inmediatamente el Espíritu Santo me guía qué es lo que el Señor me dice. Y yo cuando leo la palabra del Señor ya se hace vida a mi vida y siento celo y recelo por la palabra del Señor. Por eso, hermanos, cuando ustedes están en aflicciones, en pruebas, yo sé que todos estamos en pruebas, en aflicciones, tenemos que buscar a Dios en nuestra intimidad, porque Él allí nos levanta, ¿sí? Nuestras oraciones son poderosas delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque oramos a un Dios poderoso, ¿sí? La intimidad con Dios también nos confronta con nuestros pecados y con nuestros errores, ¿sí? Nosotros a veces creemos que estamos bien, pero resulta, hermanos, que no, estamos mal, ¿sí? Mire, a veces nosotros queremos servirle al Señor, pero algo pasa en nuestra vida. El diablo conoce nuestras debilidades, ¿sí o no? Sí. Y si tú no pones esa debilidad delante de la presencia de Dios, el enemigo te ataca por ahí.
y vuelves otra vez al camino donde estabas. La palabra del Señor dice que el perro vuelve a su vómito. Sí. Es eso. Eso es lo que quiere decir el Señor, que el perro vuelve a su vómito. Pero si nosotros sabemos que esa es nuestra debilidad, la tenemos que poner en la cruz del Calvario, en la presencia del Señor, y decirle al Señor que esa debilidad de nosotros se vuelva fortaleza. ¿Sí? Pero que tenemos y debemos saber que nosotros en nuestra carne no podemos, en nuestra fuerza no podemos. Nosotros necesitamos de la ayuda del Señor. ¿Sí? Necesitamos de Él. El que diga que no necesita de Él, mentiroso es. Sí. ¿Sí? A veces yo estuve predicando en una iglesia, no les digo en cuál, pero estábamos viviendo momentos muy duros y difíciles porque lo discerní. ¿Sí? Y yo les decía a ellos, hermanos, el Señor nos llamó como cuerpos de Cristo, ¿cierto? Todos somos cuerpos de Cristo, todos somos hermanos. Cada uno tiene sus defectos, no todos somos perfectos. Pero nosotros tenemos que perdonar a nuestros hermanos independientemente de lo que nos hayan hecho. Pero eso es donde lo conseguimos, allá en la intimidad con Dios, pidiéndole a Él que nos coloque un corazón perdonador para perdonar a nuestros hermanos como Él nos perdona y amarlo como Él nos ama a nosotros. ¿Sí? Yo les decía eso a la iglesia, yo les decía que ellos tenían que orar mucho unos por otros, perdonarse, levantarse. ¿Sí? Porque para eso nos puso Dios. Somos hermanos, somos una familia, ¿cierto? Pero tenemos que sostenernos y ayudar los unos a los otros. Hay unos hermanos que son más débiles en la fe, ¿cierto? Son más débiles en las oraciones. Pero nosotros que somos fuertes tenemos que orar por los demás. Aunque ellos no sepan, pero nosotros en la intimidad con el Señor ponemos en presencia a esos hermanos. Y ellos les va a dar la fuerza para que puedan pasar la prueba como la pasamos nosotros mismos. Bueno, cuando nosotros pasamos a solas con Dios, Él nos refresca, nos levanta, nos consuela, nos fortalece y hasta nos embellece. ¿Sí o no? Yo cuando llegué a la presencia del Señor, aquí entre nosotros, yo era más feita. No, en serio, yo era muy feita. ¿Por qué? Porque mi corazón estaba lleno de amargura. Y el Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y también como esté tu corazón está tu rostro. ¿Sí o no? Entonces cuando yo empecé a meterme con el Señor, Él empezó a transformar este rostro y empezó a sanar el corazón y empezó a quitar de mí esas cosas feitas que yo tenía aún del mundo. ¿Sí? Aunque aún tengo muchas cosas, pero Él empezó a hacer eso. ¿Pero dónde? En la intimidad con Dios. O sea, el secreto tuyo en tu vida cristiana es la intimidad con Dios. Nada más. Si tú no lo haces, va a ser muy difícil de que tú conozcas al Señor. Muchos dicen, yo conozco al Señor, es mentira. Porque si lo conocieras, serías obediente y harías lo que el Señor te dice. ¿Sí? Si lo conocieras, no te desviarías de camino. El que conoce a Dios, el que está bien fortalecido, así venga el que venga y te llene la cabeza de ideas, nunca se aparta de él. Amén. 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 Nunca. Aunque tú pases la situación más terrible, financiera, económica, en tu trabajo, terrible, nunca te va a mover de ahí, porque tú estás fortalecido y cimentado, y eso se consigue en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y si aún tú en esa prueba sigues fiel y no te metes mucho con Dios, ¿qué sería si tú te metieras más con Él? ¿Sí? ¿Qué sería? Yo escuchaba un testimonio de un pastor que decía que él tenía una hermana en la iglesia que ya era tan metida en el Señor, en su intimidad, que todo lo que ella oraba y decía, eso se cumplía. Todo. Pero a esa hermana no le gustaba que dijeran en la comunidad, porque entonces ya la gente iba a mirar, a buscarla, y eso ya se volvería santería, brujería, ¿cierto? Entonces un día un señor, una pareja, un matrimonio, el señor se congregaba, pero su esposa no, ¿sí? Y llevaba muchos años y al señor pues le dolía que su esposa no fuera, y la esposa tenía cáncer.
Y un día esta ovejita le dijo al pastor, mira, yo tengo esto, yo le adoro al Señor, pero yo no veo resultados. Entonces el pastor le dijo, mira hermano, yo tengo una hermana que ella ora al Señor y le cumple la oración. Pastor, yo quiero saber quién es. Ella le dijo, yo le voy a decir, pero esto es entre usted y yo. Y el Señor fue allá y le dijo, y la señora oró tan fervientemente que su esposa se sanó de cáncer y llegó a los pies del Señor. Por eso es que dice que la oración del justo es poderosa y es eficaz. Por eso, si ustedes oran y el Señor les da orando poquito, ¿cómo será si ustedes oraran mucho? Yo siempre he dicho que la oración de Dios, o sea, todas las oraciones de nosotros llegan al Señor, pero una oración de mamá es sagrada para Dios. Las lágrimas de una mamá por la oración de su hijo son sagradas para Dios. Y lo digo por experiencia, a las mamitas que estén acá. Y mamita, si tú no estás muy en intimidad con Dios, métete y verás cómo tus oraciones van a transformar la vida de tu esposo, de tus hijos, de tu trabajo o de todos. ¿Amén? Amén. ¿Los estoy aburriendo? No. Es que veo a unos aburridos. Bueno, listo. No, con la palabra de Dios no hay que aburrirse. Bueno, estábamos en que me embellece, ¿no? Entonces me embelleció. Sanó mi corazón porque yo tenía un corazón lleno de amargura. ¿Sí? Y aparte de eso, el Señor me enseñó a amar y a perdonar. ¿Sí? Yo tengo unos hermanos que no digo quiénes son, pero vivimos con ellos una situación dura, difícil, en el que tomamos decisiones erróneas que no eran de Dios y todo volvió a su mismo lugar. Pero yo los tengo ahí en mi corazón, porque yo sé lo que están viviendo, porque yo lo viví. Y les pido al Señor que les dé mucha fortaleza, que los ayude, que los levante, que los guíe. Porque independientemente de lo que hayamos hecho o la decisión que hayamos tomado, la hicimos, no sé, por salir de pronto de algo y no era el momento. Entonces yo siempre le pido al Señor que me los fortalezca. Amén. Y yo los amo mucho. Gloria a Dios. Los amo a los dos mucho, a todos los amo mucho. Amén. 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 Aunque haya enfermedad, Él también nos sanará. ¿Por qué? Porque Él es el médico de los médicos, del cirujano de los cirujanos. Aunque la economía esté mal, Él nos sostiene porque Él es nuestro proveedor. ¿Sí? Por eso es que el Señor dice, ora constantemente. Pero si tú no oras constantemente, no esperes que las cosas cambien de la noche a la mañana. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿cierto? O sea, Que sea ya, que sea mejor y que sea como yo lo digo. Claro que mire que a veces, yo no sé qué pasará ahí, a veces uno ora y le dice al Señor, yo quiero esto así, 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 pero es que ya. y llega así. Y dice uno, ¡ay! Esto fue lo que yo pedí. Y llega así, porque a mí me sucedió. Yo le decía al Señor, nosotros necesitamos una casa así, una cocina así, que sea clara, que sea cerca al Transmilenio por Yesí, que sea así, 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 así. Así llegó. Pero hay otras oraciones que no llegan así. Llegan diferente, como no lo queríamos nosotros. Pero es que el Señor necesita de que sea así, porque el Señor nunca va a querer algo, darte algo a ti que te vaya a doler demasiado, ¿cierto? Todo lo que Él te da es para bien. En las mismas oraciones nosotros cuando nos metemos allá con el Señor le tenemos que decir al Señor, gracias por lo que nos está pasando yo siempre le digo al Señor, gracias Señor por la prueba que me estás pasando, porque de ella he aprendido a fortalecerme más a ti, a buscar más de ti, a creer más en ti. Mire, a veces en las mismas situaciones el Señor yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en las oraciones el Señor, en la vida del Señor te quita a ti cosas, ¿sí o no? Sí. En las pruebas, el Señor hace que tú estés sola o solo, ni tu familia está ahí, ni tus hijos están ahí. ¿Y saben por qué? Porque el Señor quiere que tú dependas solamente de Él, de nadie más,
de Él. Y uno dice, ay, pero ¿por qué mi familia no está? ¿Por qué mi esposo no está? ¿Por qué mi hijo no está? Porque es que el Señor quiere que tú dependas exclusivamente de Él. Sí. Y tú dices, yo estoy sola. Tú no estás sola. No, yo nunca vivo. El Señor está contigo. Pero te está fortaleciendo y te está formando tu carácter. ¿Sí? Tú tienes, cuando tú pasas una situación, tienes que decir, ¿por qué estoy pasando esto? ¿O para qué estoy pasando esto? ¿Debo cambiar algo en alguna área de mi vida? ¿O será que es que el Señor me está llamando? La palabra del Señor dice que Él nos llama como ¿cómo es? ¿Hilos de lazo? ¿Cómo? Con hilos de amor. Con hilos de amor. A veces el quitarnos a las personas y dejarnos solas, lo hace por amor. Sí. A ti. No a los demás, sino a ti. Y uno dice, ¿cómo el Señor nos quita a todos y nos dice que nos ama? ¿Sí? Porque Él solamente te quiere a ti. No quiere a los demás, sino a ti. Por eso te quita todo. ¿Amén? Amén. En las oraciones que nosotros tenemos con intimidad con Dios, encuentra seguridad, encuentra socorro, aliento, fortaleza y libertad. Imagínense que yo quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36. Mateo 26, 26, capítulo 36, versículo 36. Mateo 26. ¿Sí? Versículo 36. A ver, que se me perdió el aquí. 36, hijo. Mateo 26, versículo 36. Amén. ¿Sí? Dice, imagínense que Jesús, siendo hijo de Dios, nos dejó una gran enseñanza. Sí. Y dice, mi versión es diferente a la de ustedes, dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. ¿Sí? Sí. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. El mismo Señor Jesucristo se sintió triste y angustiado. Eso no solamente nos pasa a nosotros, sino a Él. ¿Sí? Es tal la angustia que me invade, decía el Señor Jesús, que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Amén. El Señor Jesucristo sabía lo que le iba a pasar, Sí. ¿cierto? Nosotros no sabemos lo que nos va a pasar, pero Él sí sabía lo que le iba a pasar. Sí. Por eso, para Él poderse fortalecer en esa prueba tan difícil, Él fue a orarle al Señor y le dijo, Señor, quita de mí esta carga, porque Él sabía que iba a morir, pero que no se haga tu voluntad sino la mía. Nosotros en nuestras oraciones tenemos que decirle al Señor, Señor, quita nuestras angustias, quita nuestra carga porque no podemos con ella, pero que no se haga tu voluntad sino la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si tú deseas que yo siga esta prueba, pues Señor, fortaléceme. ¿Sí? Porque yo sola no voy a poder pasar. El Señor también lloró, el Señor Jesucristo lloró. ¿Por qué no vamos a nosotros a llorar delante de la presencia de Dios, allí donde nadie nos mira? Y decirle, Señor, estoy triste por esto, por esto, por esto. Señor, tengo esta carga por esto, por esto, por esto. Señor, yo creo que yo no pueda seguir por esto, por esto, por esto. Señor, Señor, Señor. ¿Sí? Yo estoy ahorita pasando un momento muy duro allá en la empresa. Una prueba ahí, ay, me tiene ahí. Yo siempre le decía al Señor, Señor, trae un gerente que conozca de ti y que sea temeroso de ti. Y lo trajo. Lo que pasa es que no le pedí bien. Porque ese Señor es una persona que dice conocer del Señor, pero realmente no lo es. Por sus actitudes. Porque busca y escudriña a quien hacerle daño o en que puedo hacerte caer a ti.
¿sí? Entonces yo le digo al Señor, Señor, fortaléceme, ayúdame a amarlo como tú me amas a mí. ¿Sí? Pero eso lo consigo allá en lo secreto, porque si yo no lo hago, mi corazón se va a llenar de rabia y de odio. Y el Señor dice, ante todas las cosas cuida el corazón, porque de él emana la vida. ¿Sí? Las tentaciones que hoy en día vivimos, yo siempre también le digo al Señor en mis oraciones, Señor, fortalece a los jóvenes de hoy en día porque son tentados muy fácilmente, ¿sí? Por la música, por el trago, hasta por las mujeres. Hoy en día hay mujeres más hermosas que antes, ¿sí o no? Pero hermosas, ¿por qué? Porque se colocan muchas cosas. Pero vas a ver, el hombre, lastimosamente el hombre siempre seguía por lo físico, ¿cierto? Nunca seguía por la belleza espiritual que hay. Entonces hoy en día los jóvenes seguían mucho por la belleza de las mujeres y andan picando aquí, picando allí, picando allí, picando allí, y no se están dando cuenta que se están haciendo un daño a ellos mismos, porque más adelante van a recoger lo que sembraron y después no vayan a decir que fue por culpa de la mujer o por culpa de mis papás, porque lo que tú estás recogiendo es lo que tú sembraste. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Muchachos, ustedes cuando busquen la belleza espiritual de una mujer, porque esa belleza espiritual de esa mujer o de ese hombre son los que te van a fortalecer a ti en momentos de aflicción. Una mujer hermosa o un hombre hermoso, cuando haya una prueba, se va y te deja tirado. Nosotros conocemos un muchacho de 24 años, ahorita debe tener 27 años, iba en una moto y era un picaflor, iba en una moto chanchan y se estrelló, quedó cuadrapléjico. Y de esas 3 mujeres que tenía, ni una. Se fueron. Ese muchacho tiene 27 años y anda cuadrapléjico, anda amargado y sin amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fuimos presa fácil para el enemigo, porque no oramos, no mantenemos intimidad con Dios, y mientras no lo tengamos va a ser complicado de que podamos seguir adelante. ¿Amén? Amén. Nosotros, tanto ustedes como yo, vamos a pasar momentos muy difíciles, Sí. pero el Señor siempre nos dice que nosotros debemos orar sin cesar, ¿cierto? Sí. Porque el león anda rugiente, mirad a quién devorar. El león. Yo que días hablaba con la pastora que antes de yo conocer al Señor, pues uno como está loco, ¿cierto? Se va a muchas partes. A mí me gustaba ir a eso de brujería. Y una vez, sí, lo digo, o sea, no es orgullo para mí, pero lo digo. Es vergüenza para mí, es vergüenza para mí. Y a mí una vez me metieron en un círculo y alrededor me metieron con llamas, prendieron llamas, ¡pum! Y quedé en medio de todas esas llamas. Yo no sabía eso, pero eso, o sea, dentro de mí se metieron muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas. Y entre esas me empezó a gustar a mí leer la metafísica. Y yo me desdoblaba en las noches. Yo visitaba a la gente, las casas. Y a mí me fascinaba eso. Me gustaba hacerlo. Y llegó un momento en que ya cuando mi alma quería llegar a mi cuerpo, no podía. Eso es terrible, hermanos. Eso es terrible. Y yo de pronto me despertaba porque sentía, o a veces yo sentía opresiones, ¿sí? Opresiones que uno siente que está llamando a la persona que está al lado, pero tú no puedes, es porque los demonios te están oprimiendo. A mí me tuvieron que hacer muchas liberaciones, muchas, gracias al Señor. Dicen que el que es liberado de esto tiene el don de liberación en los hermanos. Le pido al Señor que me ayude a eso, a liberar. Amén. Amén. Y yo le decía a la pastora que aún yo ya conociendo del Señor, si yo no cubro mi lecho donde yo me duermo, los demonios vienen y me atacan a mí. A veces yo amanezco con morados. Y yo, ¿qué es esto? Pues un demonio que me estaba atormentando. El demonio ya no puede entrar en mí porque en mí habita el Espíritu Santo.
pero sí me puede atormentar. ¿Sí? Sí me puede atormentar. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque yo no oraba. ¿Yo para dónde iba? Para el brujo. ¿Sí? ¿De dónde vengo? Del brujo. ¿Para dónde voy? Para el brujo. Y hoy en día, hermanos, vean, hay cristianos, yo no sé quiénes, pero he escuchado que hay cristianos que van todavía a la brujería. Ay, Dios mío, entonces no son Le está sirviendo a dos dioses, ¿sí o no? Y Dios es un Dios eran celoso, ¿o no? cristianos, ya no son. Entonces, si tú no pasas intimidad con el Señor y no oras para que te fortalezca, para que te ayude, para que te levante, para que te consuele, para que te dé ánimos, no vas a recibir una respuesta oportuna. ¿Sí? Amén. Amén. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, hermanos, que a veces están acostados y como que quieren levantarse y gritar y... ¿Sí? Eso es opresión del enemigo que está dentro de ustedes. Gracias a Dios. ¿Sí? Por eso yo, el día que yo, como les decía a ustedes, la noche que yo no cubro mi lecho con los ángeles del Señor, eso hacen maravillas. Ya el otro día amanezco cansada, amargada, amoratada. Terrible. Es más, yo veía a los demonios. ¿Por qué? Porque yo me desdoblaba. Porque yo leía metafísica. Y hay muchas cositas que uno dice, Dios mío, ¿hasta dónde yo me metí? ¿Y por qué? Por seguir al mundo. Lamentablemente hoy en día nosotros seguimos al mundo. Pero, hermanos, el mensaje de hoy es, orémosle más al Señor. Amén. El Señor es nuestra única fuente de sanidad, de liberación y de respuesta a lo que nosotros necesitamos. Amén. Amén. Nada nos puede quitar del camino del Señor. Y si estamos siendo débiles en algo, pues hermanos, orémosle al Señor. En la palabra del Señor hay muchas promesas que Él habla sobre la oración. Yo tomé más o menos 4 que me gustan mucho, y una de ellas dice en el Salmo 138, no lo busquen, solamente quiero que lo escuchen, ¿sí? Dice, en el Salmo 138 dice, cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Si estamos decaídos, si estamos cansados, busquémoslo, Él nos va a fortalecer, hermanos. Amén. Amén. En Mateo 21 dice, si ustedes creen, recibirán todo lo que piden en oración. ¿Sí? Sí. Si nosotros pedimos en oración, tenemos que creer, hermanos. Amén. Porque si yo digo, bueno, yo quiero este año que mis negocios sean los mejores, pero si yo empiezo a dudar, esa oración no tiene fe. ¿Sí? Entonces no va a tener los resultados que queremos. En Lamentaciones dice, levántate y clama de noche, empieza la vigilancia nocturna, deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor. Cuando uno le ora al Señor con todo su corazón, esa es una ofrenda que llega al Señor con mucho amor. Eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos que desfallecen de hambre. ¿Se acuerda cuando les decía de las lágrimas y de las oraciones de la mamá por sus hijos? Sagradas, hermanos. Si hay un hijo desobediente, hermanos, ya tienen la solución. Salmo 4:3 dice, sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando a Él lo llamo. El Señor escucha cuando a Él lo llamo. Amén. Amén.